tema de hoy es el de guerra espiritual. ¿Qué número es? El 11. Estamos tema 11. Guerra espiritual. ¿La veis por 11 de 8? Sí, yo voy por el 8, por ahí un poco tarde. Entonces, lo que sí tengo que decir es que el temario del tema 11 es muy amplio y voy a, por algunos temas, pasar rápidamente. No les voy a dedicar demasiado tiempo. Vamos a hablar primero de algunos nombres. Igual algunos os suenan, como por ejemplo Ana Méndez nos suena. Pero por ejemplo otros personajes como Peter Wagner o Cindy Jacobs, ¿a alguien le suena? Pues por ejemplo Peter Wagner es un escritor que ha editado muchos libros sobre oración y de crecimiento. Lo que hemos hecho de dones espirituales, él es uno de los autores de ese tipo de trabajos. Cindy Jacobs es una mujer del mundo de la oración, ¿vale? Harold Caballeros y Héctor Torres son personajes que también han escrito sobre lo que es el mundo de guerra espiritual. Y yo tengo libros de esta gente. Bien, hablando de guerra espiritual, vamos a tocar ciertas cosas. Algunas de ellas igual nos van a sonar, otras tal vez no. ¿A cuántos les suena lo que es cartografía espiritual? No tanto. No suena, ¿verdad? Pero, por ejemplo, maldiciones generacionales Sí. no suena, ¿verdad? Entonces, algunas de esas cosas están en nuestra teología y buscamos ayuda porque entendemos que tenemos un problema, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poco de la cartografía espiritual. Hay mucho texto y por amor a vosotros y el tiempo no me voy a poner a darle mucho énfasis, pero sí que podemos decir que es una especie de gráfico, análisis de lo que es en una población o región, incluso en una nación, es identificar desde su fundación hasta nuestros días eventos que han marcado esa tierra y también por esa revelación del Espíritu ver qué posibles potestades, lo que se llaman los espíritus territoriales, qué tipo de potestades pueden estar gobernando esa zona porque influencian, se puede decir, parando el avance del Evangelio. Entonces la cartografía espiritual refleja, es como poner en un mapa un montón de características desde la historia hasta las potestades para saber a qué nos estamos enfrentando y una vez conociendo el enemigo, uno sabe cómo dar la bofetada. ¿De acuerdo? Entonces eso es un poco el resumen de qué es la cartografía espiritual. Lo que intenta, como hemos dicho, en ese final de línea, al conocer al enemigo, lo que hacemos es abrir el terreno para que pueda haber un derramamiento del Espíritu de Dios para traer libertad. Aparentemente esto es un buen deseo, es un buen objetivo, ¿cierto? También la cartografía, como ponemos aquí, al hacer ese análisis es como infiltrándonos en el campo del enemigo e intentar descubrir dónde tiene sus fortalezas espirituales, cuáles son los gobernadores de esa zona, y la cartografía entonces es espionaje, pero se considera como un arma espiritual, lógicamente al conocer las estrategias del enemigo, es un arma para derribar esa fortaleza. ¿Nos suena eso, no? Vamos a derribar las fortalezas que... Pues de eso es lo que estamos hablando. Bien. Ahora vamos a hablar bíblicamente, ¿vale? Una cosa es cierta y es que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra las personas. Alguien podría seguir añadiendo, es contra las potestades, gobernadores de las tinieblas, etc. ¿Vale? Bien. El poder es de Dios.
aquí empezamos ya a hablar, ¿vale? Algunos de vosotros que estuvisteis la semana pasada, hablábamos de la teología de la prosperidad, ¿vale? Y una de las cosas que están dentro de esa teología es que hay poder en lo que yo creo en mi mente y proclamo con mi boca. Entonces, el poder, se puede decir, está en mí pensamiento, en lo que yo creo y en lo que yo declaro. Primer problema. El poder no está en nosotros. El poder es de Dios. No es el poder de la mente sobre las circunstancias, que es lo que es el pensamiento positivo y confesión positiva, sino es sobrenatural porque es la actuación de Dios. Primer problema serio. El poder de Dios descansa en lo que es nuestra relación con Dios y, se puede decir, nuestra dependencia de Dios. Otra de las diferencias con lo que es el movimiento de la fe o de la teología de la prosperidad, de que en realidad esa teología dice, Dios ya ha delegado toda autoridad y responsabilidad en su cuerpo, la Iglesia. Por lo tanto, Dios no va a hacer nada. La responsabilidad, ¿dónde está? En nosotros. Nosotros tenemos autoridad y por lo tanto tenemos responsabilidad. Fijaos entonces que se puede decir hemos quitado a Dios del medio. Entonces somos nosotros como hijos de Dios que tenemos un conocimiento en nuestra mente, que declaramos ese conocimiento, que tenemos autoridad. Entonces somos nosotros los que obramos. Cuando en realidad es en nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que obra. Es uno de los pilares fundamentales más distintos. ¿Alguien tiene una Biblia? Sí. Uno de los textos en los que se basa esta guerra espiritual, espíritus territoriales y cartografía espiritual, se basa en Daniel capítulo 10, versículos del 12 al 13 principalmente. Vamos a leer esos textos. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Estamos, léelo por favor. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a brillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. 12 y 13. 14. No, 12 y 13. Ah, vale, esos son. Vale. Entonces, fijaos, luego podéis leer vosotros lo que es el contexto. La cosa es que Daniel ora porque está escudriñando las Escrituras, ora, y en esa respuesta viene un ángel a traerle una respuesta, pero se encuentra un obstáculo, que según es el rey de Persia, pero en ese simbolismo, espérate, el rey de Persia, no, pero si viene un ángel y se encuentra un obstáculo, ellos dicen, es la potestad espiritual que gobierna en Persia y que se resiste a la obra de Dios. Y hay una lucha de 21 días, se puede decir, de guerra espiritual de las potestades, las buenas y las malas, pero que al final, lógicamente, los buenos ganan y se sigue adelante. Bien. Entonces, ¿entendéis el concepto? Que lo tenemos muy asimilados. Nosotros oramos, liberamos los ángeles que pelean contra las potestades, pero nosotros estamos haciendo guerra espiritual.
apoyando a los buenos para que ganen a los malos y tal. Bien. Problema de ese texto. Daniel, cuando ora, él envía algún ángel. No. Él conoce el nombre de esa otra potestad que está gobernando sobre Persia. Ha identificado el nombre del enemigo, de ese demonio potestad espiritual. No. Él en realidad, ¿qué es lo que hace? Uno, escudriña las Escrituras y ora a Dios. Se acabó. Pero el concepto de guerra espiritual es que yo con mi intercesión estoy liberando ángeles, atacando a las potestades, y yo estoy metido en esa lucha espiritual. Por eso la cartografía es importante, porque yo conozco las potestades, yo conozco cómo se llaman esos gobernadores de las tinieblas, y yo determino y declaro y libero ángeles para que vayan en esa lucha. Eso es la terminología de guerra espiritual. Entonces, esos son los problemas bíblicamente que no cuadran. Entonces, como resumen, uno, Daniel cuando ora no conocen, se puede decir, los espíritus territoriales, algo que es fundamental para la cartografía espiritual. No, hay ya que una potestad que se llama tal, que es un espíritu de tal, que etcétera, etcétera, etcétera. Daniel no conoció ni envió a ningún ángel. Él no se pone a declarar liberación de ángeles en esa lucha, él simplemente le ora a Dios. Pero, ¿qué pasa? Fue Dios el que hace, el que envía, y simplemente la clave del éxito de Daniel, ¿cuál fue? Su comunión con Dios. Pero no que él se metiera en lucha, guerra espiritual. ¿De acuerdo? Entonces es curioso, cuando leemos algún texto, depende, si yo tengo unas gafas rojas, cuando yo leo, voy a leer el texto tal y como está, pero lo voy a ver con un filtro. Y ya tenemos nosotros un filtro, se puede decir, preconcebido de esa terminología. Entonces, la guerra es de Dios. Yo no me meto en guerra espiritual. ¿Vale? No vamos a leer ese versículo porque si no nos detendríamos mucho. Bien. Naturaleza de poder en el reino. 1. No hay evidencia bíblica que se pueda corresponder con lo que se llama la cartografía espiritual. ¿Qué hemos dicho que es la cartografía? Una investigación del pasado y presente de un pueblo, región, nación, y una evidencia de qué son las potestades que están gobernando, se puede decir, ese territorio. ¿De acuerdo? Y como hemos visto en el caso de Daniel, él simplemente le ora a Dios después de escudriñar las Escrituras y dice, ¿cuándo se va a realizar esto y esto y esto? Punto. Demonios. Esto ya, igual nos van a sonar algunas campanas. No sé si vosotros en algún momento os habéis encontrado con que hay gente que dice que un creyente puede tener demonios en su interior. Y por tanto, hay liberación de demonios, pero en creyentes. ¿A alguien le suena eso? Sí. Bien. ¿Os habéis preguntado si un creyente puede o no tener demonios? ¿Sí? ¿Qué pensáis? Pero a ver, un creyente o un discípulo o un hijo, porque claro, creyentes hay muchos. A ver, Una persona que se ha entregado a Cristo. Vale. Vamos a resumir. No. Los que estamos aquí, independientemente de que llevemos más o menos tiempo, que tengamos una función u otra, o sea, los que estamos aquí, No, pues ¿somos distintos nosotros? Sí somos distintos. Me da igual si nos llamamos creyentes, hijos de Dios, hijos de la Iglesia, discípulos, ministros. No, quiero decir que los que han recibido, porque creyente, claro, son todos creyentes. Me refiero que ha dado un paso Eso. para aceptar la Señor. Sí, sí. Porque de hecho, dicen algunos
ministros del Evangelio que tienen demonios y que por tanto tienen que pasar por una liberación. Entonces lo que estamos tratando es, ¿hay evidencia en la Escritura de que un hijo de Dios puede tener en su interior un espíritu maligno? De acuerdo a eso, porque hay algunos que dicen que sí, dice, hermanos, los que tengan problemas son que estamos en un culto y te encuentras algo raro de alguien que es creyente. ¿Alguno de vosotros ha tenido una experiencia o ha visto una experiencia de esas? Sí. ¿En iglesias creyentes? Sí. Hay algo que se llama la teología de la experiencia y otro, teología bíblica. ¿Cuál es la diferencia de las dos? En teoría, la teología bíblica es, la Biblia me dice lo que yo tengo que creer. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo leo la Escritura y la Escritura me dice lo que yo tengo que creer y qué es lo que puede ocurrir. Bien. La teología de la experiencia se basa en qué? Yo puedo experimentar algo y por tanto llego a aceptar como que eso es verdad. ¿Qué diferencia puede haber entre una y otra? Que habrá experiencias que podamos tener que yo las doy como válidas aunque no estén basadas en la Escritura. ¿Es eso correcto? ¿Es correcto? ¿Qué es correcto? ¿Qué teología deberíamos tener? ¿La teología bíblica o la teología de la experiencia? Bueno, yo suelo meter mucho los dedos. Y quiero... ¿Por qué? Porque afectan a cosas que nosotros vivimos, experimentamos o creemos. Creo que no puedes anular la de la experiencia. No puedes anularla. Pues, precisamente, el problema de la experiencia es que es algo subjetivo. Claro, tienes que ubicarla en algún lugar. Entonces, la Biblia, la Escritura, es el patrón de fe, por tanto de creencia y de conducta. El problema de la experiencia es que podemos tener experiencias muy variadas, pero si no tienen base bíblica, tenemos un problema. Y un gran problema. ¿Por qué? Porque somos distintos. Somos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nosotros acusamos a los católicos de que además de la Escritura, tienen otras cosas puestas a la altura de la revelación bíblica que llamamos tradición y que tiene el mismo valor de la Escritura. ¿No es eso lo que estamos diciendo, con otras palabras? La teología de la experiencia es extrabíblico, que lo ponemos a la altura porque es tan válido como lo que la Biblia nos pueda decir. Por lo tanto, ya no es lo que la Biblia dice, sino lo que yo puedo sentir y experimentar, y que eso es patrón de verdad. Problema. ¿Me explico? Entonces, los conceptos son importantes. ¿En qué basamos lo que creemos? ¿En lo que yo experimento, en lo que yo siento, o en lo que la Escritura me dice? Entonces, no hay evidencia en la Escritura de que un creyente puede tener en su interior un espíritu maligno. Incluso una de las palabras más duras, y lo veremos un poquito más adelante, es la de Jesús cuando le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. A mí me lo dice eso mi pastor y a mí me entra algo. Son palabras duras, ¿sí o no? Ahora, ¿está diciendo en eso de que Pedro en esa situación estaba poseído? Son palabras duras. ¿Vale? Entonces no vamos a entrar en analizar mucho más porque no nos daría tiempo, pero lo que esto nos tiene que dar es seguridad en la salvación. Cuando nosotros hemos dicho: Jesús, ven a morar en mi ser. Somos templos. Nuestro cuerpo es templo ¿de quién?
del Espíritu Santo. ¿Os imagináis? Paco, tú y yo vamos a compartir habitación, digamos, en estos días. ¿Os imagináis un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de que mora en él, compartiendo habitación con Pepito Pérez? ¿Me explico? ¿Me explico? Lo que sí hay de parte de los espíritus malignos, como en el caso de Job, ¿qué es? Un ataque desde fuera. Un ataque dirigido al cuerpo, dirigido también a las emociones, que le llega a hacer dudar a Job en su relación con Dios. Es un ataque, pero desde fuera. Pero aún ese ataque desde fuera, se puede decir, está supeditado a la voluntad de Dios. O sea, no te dejo que le toques más allá de. No sé si me explico. Pero hay diferencia en ese ataque que nos están abofeteando desde fuera y que me afectan, pero desde fuera, a decir que de mí tengan que sacar algo, que esté compartiendo habitación con el Espíritu Santo. ¿Vale? Y no me meto más ahí, que me caliento. No le descansa. Porque me tengo que ir para las 9:30, que si no... Bien. Por favor, búscame, porque eres el único que tiene Biblia, ¿verdad? Segunda Timoteo 1:7. Bien. Es un vocabulario muy nuestro, de que Segunda Timoteo 1:7, si no me equivoco, sí. Segunda Timoteo 1:7. ¿Ya? Sí, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya está. Bien. Espíritu de temor. ¿Cuántas veces? Además hay una canción de Marcos Witt. Espíritu de temor. ¡Huye! Y empieza a nombrar un montón de espíritus. Bien. Este versículo lo toman algunos para decir, hay muchos espíritus que pueden estar pululando, a los cuales hay que echar fuera. ¿Os suena el vocabulario o no? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Es cierto que la palabra espíritu puede implicar personalidad. Y eso está relacionado, por ejemplo, con el tema de los testigos de Jehová. Por ejemplo, Dios es espíritu. No es una fuerza que pulula por ahí. Hablando de Dios, ¿sí o no? Dios es espíritu. ¿Qué significa? Que como persona espiritual tiene voluntad, tiene emociones, puede tomar decisiones, a pesar de que sea un espíritu, tiene todo eso que define una persona, ¿cierto? Entonces, los espíritus demoníacos son espíritus, pero son, se puede decir, personas. ¿Qué quiero decir con personas? Que tienen voluntad, que pueden hacer... ¿Me explico? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Al escuchar, hay un espíritu de temor, inmediatamente, ¿qué pensamos? Que hay un ser espiritual, un espíritu angelical demoníaco, que se llama temor y que influencia con temor, ¿sí o no? Ese es el concepto básico que solemos tener. Lo mismo que yo no sé, como no tengo la cartografía de cómo se llaman tantos espíritus. Ahora bien, ¿está ese versículo diciendo que un espíritu de temor, por ejemplo, es eso? ¿Es un espíritu demoníaco de temor? ¿Vosotros qué diríais? Porque se les nombra. Y nosotros lo hemos cantado, yo por lo menos lo he cantado, ¿no? Espíritu de temor. ¡Tana! ¡Huye! Yo lo he cantado. ¿Y yo también? Y con mi pelica y con el teclado eso no salió también bien. Ahora, se basan en eso, que hay una serie de espíritus que hay que sacar de los creyentes, o de fuera. Bien, si seguimos leyendo el texto, dice... si consideramos que hay espíritus de temor malignos, y dice la Escritura, Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que no tenemos un espíritu, tenemos tres. ¿Es eso así? No. No. La palabra espíritu, además de persona, como caso de Dios y los espíritus, también puede denotar, por ejemplo, actitudes. Ya la cosa cambia. Porque dice la Escritura, Dios no rechaza al que tiene un espíritu quebrantado. Si un espíritu de temor es una cosa, un espíritu quebrantado, ¿qué es? ¿No es una actitud de humillación delante de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Toda la terminología de esos espíritus que hay que nombrar y que hay que reprender y que hay que echar fuera, igual son ciertas actitudes que hay que corregir. ¿Me explico en español? Sí. ¿Me explico en español? Entonces, depende mucho de qué gafas tengo a la hora de leer. ¿Ves? Hay un espíritu de temor, así que tú, espíritu de temor, sal de aquí. Fíjate. Entonces, si tú tienes un espíritu de temor, yo tengo pues tres: de amor, de poder y de dominio propio. ¿Y dónde están? Entonces, ahora, si cambio eso en actitudes, es otra cosa. También es cierto que... Marco, me surgió una duda. ¡Espíritu de duda! ¿Y si después de eso me espatarro? ¿Eh? ¿Y si después de eso me espatarro? ¿Qué pasa? Hay una cosa que se suele decir ahí. O sea, lo pregunto porque por lo que ves en internet, los vídeos estos que ves que y a lo mejor será increta, ¿no? Ya te digo, esto da para mucho. Simplemente ahora, estoy poniendo el aperitivillo, ya el liderazgo es consciente de que esto necesita ser tratado un poco más en tal, que va a dar para más, ¿vale? Espérate, ya se me fue. Estabas con el espíritu. Sí. De dominio y de poder. Si hay espíritu de temor, hay Entonces, espíritu vale. Hablando de espíritus, no tenemos que olvidar que el reino del enemigo se mueve en esferas como es el mundo y la carne. ¿Vale? Entonces hay muchas cosas que pertenecen a la carne, no hay el fruto del espíritu y las obras de la carne. Entonces, como obras de la carne, uno tiene que ir, se puede decir, trabajando para que se desarrolle más el fruto del espíritu y ese hombre viejo lo vayamos achicando. Pero si pienso que lo que yo hago mal no es tanto las obras de mi carne que tengo que ir crucificando, sino que es un espíritu, lo que estoy haciendo es que yo no soy responsable de mis pecados, porque digo, es que es el espíritu que mora en mí que me hace hacer esto y aquello. Si yo reconozco que es obra de mi carne, yo tengo que arrepentirme, tengo que crucificar, tengo que trabajar mi carne. Pero aquí la palabra que se refiere a espíritus la asemejas a demonios. No. Espíritu y demonio. No. Los de la guerra espiritual hablan de los espíritus que tienen sus nombres y que por tanto en las liberaciones hablan de espíritu de, espíritu de, espíritu. Yo tengo 25.000 espíritus y casi... Les llaman así, pero los identifican con demonios. Bueno, espíritus o pero estamos hablando de esas fuerzas del enemigo. Pero si en algunos casos es decir, son simplemente actitudes o obras de la carne, ya no es que yo tenga que liberar, sino que tengo que arrepentirme y tengo que trabajar mi carne. Son dos obras distintas. ¿Vale? Y no nos metemos... Bien, hemos visto antes, no hay evidencia de posesión en creyentes. Lo que hemos dicho de responsabilidad, si los problemas que yo tengo son obras de mi carne, yo tengo responsabilidad de trabajarlo y de, por la gracia de Dios, tener victoria sobre ellas. Porque ¿qué pasa? En teoría,
si a mí me sacan mi espíritu malo, mañana yo no tengo que tener ese problema, ¿cierto? ¿Cuál es a veces la realidad? De que me tiene que sacar el mismo bicho 25 veces. Entonces, ¿por qué? No es problema mío, es que el espíritu me llevó a hacer eso. No soy responsable, es el espíritu que me obliga. Otros problemas que podemos tener. En todo ese mundo de espíritus y demonios, etc., se hace mucho énfasis en el contagio de demonios por objetos físicos. ¿Entendéis la terminología? Yo compro un amuleto y en ese amuleto hay poderes demoníacos que yo, al tenerlo, se me impregnan. Eso es lo que estamos tratando ahora. ¿Puede un objeto físico transmitirnos poderes demoníacos? Es otra manera de decirlo. ¿Se pueden demoniar animales? En la Escritura se dice que Jesús, cuando expulsó de uno de los demonios, dijeron: ¡mándame a algún lado! Los mandaron, digamos, a un hato de cerdos y los cerdos se fueron. O sea, los animales pueden ser receptáculos de demonios. Y si a mí me pasa una mascota que ha sido endemoniada y viene a mi casa y yo tengo ese gatito negro que me gusta mucho, ¿se me puede pegar algo malo por contagio físico? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez estas cosas? ¿No? Bueno, mejor nosotros. O cuando uno va de turismo por ahí y compra un recuerdo y tal que ha podido ser ofrecido a los ídolos. ¡Qué miedo! Entonces hay todo un concepto de que nosotros podemos recibir demonios en nuestros hogares a través de objetos físicos y que por tanto luego hay que hacer limpieza, y vamos a liberar y vamos a echar fuera o sea, hay que hacer limpieza, ¿no? ¿Entendéis el término de limpieza, no? Pues hay un texto interesante, está en Primera de Corintios, que habla acerca de comida, que por cierto lo utilicé en el texto de la sangre, ¿vale? Y el concepto es el mismo. El concepto es el siguiente. En aquella época, algo muy normal era comprar alimentos sacrificados a los ídolos, porque una vez sacrificado y tal, a la hora de venderlo se podía conseguir a mucho menor precio, porque ya habían realizado su función, habían sido sacrificados, se podía conseguir a mucho menor precio. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente solía comprar esos alimentos como oferta en la biblioteca. Bien. Entonces resulta que empieza a convertirse la gente y te encuentras un problema. Ahora, llega un amigo mío, me invita a mí a comer y claro, como había crisis, también le han comprado un costillar que ha sido sacrificado a Diana, reina de los Efesios y diosa de un poder espiritual. Entonces me pone a mí ese costillar que yo... Y dice, ¿tenés que la comprar en el mercado de sacrificado de ídolos? ¡Ah! Que se me pega el yuyu. Estamos hablando de esa terminología. ¿Es eso así? ¿Se me pueden transmitir a mí demonios por comer algo? Ya tú, no solamente tocar, sino ingerir y meter en mi cuerpo algo ofrendado, ofrecido a los dioses. ¿Que esos dioses qué son? Potestades espirituales. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice la Escritura? La Escritura, mira, si le dices que no, no es porque eso en sí te vaya a dar nada malo. Por tu propia conciencia, cómetelo y que te siente bien. Pero por la conciencia del otro, porque él piensa que, y le vas a herir su sensibilidad, porque él tiene su manera de pensar, le vas a ofender a él, o él va a decir, ay, que igual sí, que igual no, que... Pero por ti, come y disfrútalo.
aunque haya sido sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Otra vez, tranquilo, tranquilo. Pero ¿qué pasa? Lo que la Biblia considera como hermano débil, nosotros a veces los llamamos los espirituales, que son los que ven el mal y los demonios por todas partes. Qué sensibles son al mundo espiritual. Oh, tienen que estar en un alto grado. Y el pobre del pueblo, más llano que todas las cosas. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Ay, es que no eres espiritual, es que... ¿Qué me dice el apóstol Pablo? Come, aunque hayas sacrificado a quien sea, que eso no te va a hacer daño a ti. ¿Por qué? Tú tienes el Espíritu de Dios en tu ser. Y aunque metas esa comida sacrificada perdón, luego lo vas a echar a no sé si me explico. Pero ¿qué pasa? Los espirituales nos venden de que eso tiene relación con el mundo de las tinieblas. Ten cuidado. Hombre, tampoco me voy a meter yo en la tienda esa de Berrocal, que está allí, a comprarme 4 brujitas para mi casa y ponerla en la cabecera de mi cama. Vamos a ver, ¿por qué? Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. O sea, vamos a ver, tampoco es que digamos, pues nada, a ponerme 4 brujitas allí, porque queda muy bien con las flores. Pero entendamos. Contagio por maldiciones. Es que en algunos lugares le llaman el mal de ojo, sobre todo en el mundo islámico. Eso, el mal de ojo, ¿qué es? Que yo te he mirado mal y se puede decir, te he transmitido ya una maldición. O, entonces uno dice, ¿nos pueden hacer daño a nosotros las maldiciones de otros? O sea, es transmitir poderes e influencias por las maldiciones de otros. O sea, podemos ser objeto de ese tipo de blancos. ¿Por qué? Porque lo mismo que los objetos pueden transmitir poderes raros, las palabras también. El poder de Satanás reside tanto en los objetos como en las palabras. ¿Vale? Entonces, incluso los demonios pueden engancharse mirad esto, a maldiciones sobre nuestros antepasados. ¿Habéis escuchado vosotros de que muchas veces nuestros problemas pueden deberse a cosas, hechos de alguno de nuestros antepasados que hayan podido tener contacto con el mundo de las tinieblas? Sí. Y que eso de alguna manera se ha transmitido de generación en generación hasta tocarme a mí, y que por tanto lo que yo sufro es consecuencia heredada de algo ocurrido a un antepasado mío. Se llaman puertas abiertas. Puertas abiertas, maldiciones generacionales. Sí. Otra vez, se transmiten los poderes por esas maldiciones de las palabras y desde mis antepasados. Ya sea por palabra o por transmisión genética, que es más o menos lo mismo. Lo que es una maldición generacional, porque resulta que te dicen, ay, mi bisabuelo murió de ataque al corazón. Mi abuelo murió por ataque al corazón. A mi padre le dio un ataque al corazón. Por lo tanto, hay un espíritu generacional que me va a afectar a mí y que yo tengo que romper esa cadena. Vale, será una enfermedad genética, ¿no? Un problema coronario. La familia de acuerdo. Pero que a veces esas cosas, se puede decir, naturales, pueden tener equivalencias, etcétera, espirituales. Porque así es el cómo se nos ofrece la liberación para romper esa cadena generacional. ¿Vale? Entonces, existen espíritus generacionales que han tomado posesión de una familia por una maldición o por la vinculación a actividades satánicas. Es que, por ejemplo, otro ejemplo, lo del corazón puede ser algo, lógicamente,
lógicamente físico. Pero es que ahora se me ha venido al recuerdo. Mi abuela, y no voy a decir que la mía, pero citando, ¿vale? Fue madre soltera. Mi madre fue madre soltera. Y yo como chica voy a ser madre soltera. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de, por ejemplo, sexo prematuro. ¿Entendéis el concepto? Entonces uno dice, lo que yo estoy viviendo es porque tengo una atadura que se ha transmitido de generación en generación y que por tanto me obliga a... y que uno tiene que romper esa atadura generacional. ¿Vosotros os habéis encontrado con esa terminología? ¿A vosotros os suena o no? Si algo de hasta la cuarta generación, no sé, tengo algo. Sí, sí, hasta la cuarta generación. Pues de esto es lo que estamos hablando. Que es viene del Antiguo Testamento. Lo de la cuarta generación. Que yo visito, digamos, tanto la bendición como la maldad de los padres sobre los hijos o Hasta la cuarta generación. Y cuando liberas hasta la cuarta generación, para que la influencia no vaya ahí. Pues eso tiene mucha pena. Pero bueno, yo lanzo la pelota, porque también en otras partes de la Escritura se dice, no pagará el hijo por el pecado del padre. No me voy a meter en más. ¿Vale? Porque a la hora de escudriñar las Escrituras, a mí me gusta responder con contundencia. Pero transmito simplemente lo de... A ver, si tú estás en una casa donde por ejemplo, se maneja droga, tú vas a tener muchas papeletas de verte involucrado con la droga en el futuro, pero tú eres el que dices. O sea, tú no tienes que estar atado por esa circunstancia. Y eso aplicado, yo no sé, a ver, yo lo veo así, no te ata eso. Ya, pero es el concepto, porque de hecho, y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en esto que dice aquí, se recomienda a los hijos adoptivos pasar por un proceso de liberación porque no sabes qué influencias han tenido antes de que lleguen a ti. Y por tanto, hay una terminología que es duchas espirituales. Entonces, eso nos habla de lo siguiente. Vamos a ver. Cuando uno entrega su vida a Cristo y dice, somos hechos nuevas criaturas. Hemos pasado de muerte a vida. Cuidado con confundir eso con lo que es las obras de la carne. Como decía el apóstol Pablo, ay pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿De qué está hablando? El problema es que por su carne, todo un apóstol tenía que reconocer que le faltaba. Pero dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino una cosa hago. Olvidando lo que está detrás, prosigo a la meta. ¿Os suena ese texto? Aunque sea medio parafraseo, aunque es bastante... Se acerca a Reina Valera, versión 1958. Por lo menos se acerca mucho a la del 60. Entonces, ¿dónde reconoce el apóstol Pablo ese problema? ¿Dónde está el problema? A ver, ¿dónde está el problema? ¿Qué decía el apóstol Pablo? En su carne. ¿Veis la diferencia? Entonces es muy distinto decir, yo tengo que seguir trabajando en mi carne, a decir, me tengo que pasar por un proceso de ducha espiritual, liberación o expulsión. ¿Vale? Contagio por ubicación geográfica. Hasta luego. Es lo que se llaman los espíritus territoriales. ¿Qué significa espíritu territorial? No sé si a vosotros os suena decir, es que aquí, por ejemplo, en Avilés hay, ¿qué te diré yo? Algo en relación a la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué decimos en la cartografía espiritual? Es que hay una potestad que está gobernando espiritualmente Avilés
y es un espíritu de homosexualidad. ¿Qué es lo que hace ese espíritu de homosexualidad? Realmente contribuir muy fuertemente a que surjan problemas de homosexualidad. Por lo tanto, la idea es, cuando yo determino cuál es la potestad que está gobernando Avilés, ato a ese hombre fuerte, que es como se llama la terminología, y reprendo y lo echo fuera, entonces, liberando las esferas celestiales, esto terrenal es libre de esa opresión, por lo tanto ya no se van a seguir generando esos problemas de esa manera tan acuciante y el Evangelio puede entrar mejor. Esa es básicamente la terminología de guerra espiritual. Entonces, ahora entramos en lo que es la visión de hay que atar el hombre fuerte. Y de hecho, el versículo que se suele utilizar es: si uno quiere, digamos, entrar en la casa de alguien, pues ¿cómo puede entrar si primero no ata al hombre fuerte? Entonces, una vez atado y echado fuera, uno puede entrar y hacer. Esta es la terminología que se utiliza en guerra espiritual. ¿Vale? Entonces, volvemos a terminología de cartografía espiritual. Tengo que descubrir cuáles son esas potestades del aire, los espíritus territoriales. ¿Para qué? Para entonces saber a quién tengo que atar y echar fuera, y entonces podemos ser eficaces en la evangelización. Otro elemento añadido al saco, lo que se llama es el arrepentimiento identificatorio. ¿Qué es? Se juntan una serie de intercesores y en nombre de España piden perdón por los pecados cometidos en España, por ejemplo, hacia el pueblo judío. Entonces es el pecado identificatorio. Yo asumo y tomo el lugar de y pido perdón en nombre de. Y por tanto libero, por esa petición de perdón, libero a la nación o al territorio o a lo que corresponda de, se puede decir, la maldición de ese pecado que no ha sido confesado. ¿Me está pillando un poco? Entonces seguimos, hay 3 niveles de guerra, ¿vale? Que el primer nivel es, se puede decir, liberación de demonios a nivel individual, ¿vale? Es el cuerpo a cuerpo. El segundo es en relación a las cosas ocultas, ¿vale? Como tendencias de pensamiento, como puede ser religiosidad, ocultismo, masonería. Y el tercer nivel es el nivel estratégico de esos espíritus territoriales que gobiernan las potestades, ¿vale? Bien. Uno de los textos que se utilizan es Ezequiel 4. Se nos ha ido de la Biblia. Entonces, Es el único que vale. puedo dar. Coger el texto de Ezequiel 4:1, pero hay que leer, yo he puesto del 1 al 17, ¿vale? Y no nos vamos a meter. Y no nos vamos a meter en eso. Entonces, todo esto de guerra espiritual, se presenta como un tema novedoso, ¿no? Y además, apasionante. Y, de alguna manera, lo interesante es que moviliza en distintas esferas, porque hablamos de cuerpo de inteligencia, comandos, etcétera, 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 ¿vale? Bien. Resumiendo un poquito, para comprender la actualidad hay que estudiar el pasado y hay que averiguar el origen del mal y qué tiene que ver con esas potestades. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para que el evangelismo sea eficaz, atención al dato, para que el evangelismo sea eficaz, hay que utilizar todo ese conocimiento, porque si no, no seremos eficaces. O sea, tenemos que hacer guerra espiritual, liberar las potestades del aire, porque decimos, la batalla se gana primero en las regiones celestes y una vez ganada allí, en el natural se abre camino. Y por tanto, vamos y hacemos y demás historia, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, vamos a intentar y vamos a chocar con un muro porque hay fuerzas
que entorpecen y que nos impiden. Por lo tanto, la terminología es, si queremos ser eficaces en lo que hacemos como iglesia, por ejemplo en el evangelismo, tenemos que hacer guerra espiritual. Y ahí está entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, como llega, ¿y qué es lo que hace? Predica el evangelio, porque el evangelio es el poder de Cristo. No se pone a hacer investigación para saber que Dios se sabía, es decir, mira, aquí tenéis un montón de dioses. Ay, mira, y hay uno que es el Dios no conocido. Mira qué bien. A ese voy a Pues a eso voy a hablar yo. Bueno, ¿dónde está el discernimiento, no? Vale, pero ¿entendéis? Había- Es que te lo ponen de tal manera que si no andas en ese mover, no vas a ser eficaz y vas a ser un soldado de segunda clase. Pues el apóstol Pablo no tenía toda esa terminología, pero como decimos en mi tierra, cuando se encartaba porque se le cruzaba un endemoniado, lo echaba fuera. Cuando había que predicar con el evangelio, predicaba. Cuando tenía que sanar, sanaba. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos meternos mucho. Bien. Hay algo que se llama... Exégesis. No. Exégesis. Lee bien, Mónica mía. Eisegesis. Eisegesis. Vale. Bien. Eso- Hay algo que se llama exégesis. De guerra espiritual. No. Hay algo que se llama exégesis y hay otra que se llama eisegesis. Voy a explicar la diferencia. Exégesis es con X, ¿no? Correcto. Entonces, exégesis es, yo cojo la escritura, hay unas herramientas para interpretar correctamente la escritura y la escritura por mi exégesis me dice lo que yo tengo que creer. ¿Vale? De ahí viene la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? La Biblia me dice qué es lo que yo tengo que creer. La eisegesis es lo opuesto. Yo tengo ya una idea preconcebida y busco textos que apoyen lo que yo creo. Cuando yo busco textos porque ya parto de una idea, hay textos en la escritura, dice un dicho. Hay un dicho que es, si nosotros cogemos a la Biblia y la estrujamos, puede hacer que diga lo que yo quiera. Y alguna vez hemos visto alguna demostración de esto. Entonces la eisegesis es, yo ya vengo con un planteamiento y cojo textos que parece que van en esa línea. ¿Vale? Entonces, interpretación del texto bíblico, exégesis, hermenéutica, ¿vale? Eso es una cosa, pero es la interpretación del texto bíblico imponiendo tus propias ideas sobre el texto para probar. Es que la Biblia dice atar al hombre fuerte. Eso está en la escritura. Ahora, cuando yo ya... No, ¿ves? Es que hay que atar al hombre fuerte porque hay que liberar, porque eso trae... Eso es eisegesis. La exégesis es, espérate, ¿en qué contexto está? Vamos a leerlo. ¿Qué me dice el texto? Y las verdades son las que el texto me dice a mí. No como yo cuadro eso en la idea que yo tengo. Entonces, todo esto de guerra espiritual parte de eisegesis, porque yo ya tengo planteamiento. ¿Y qué me lleva? Uno, andar en temor. ¿Por qué? Porque no sé si tengo algún yuyu o no. Porque los hermanos que son sensibles espiritualmente dicen, aquí hay algo que no funciona bien. Igual tendría que pasar por una ducha espiritual. ¿Os suena el concepto? Ahora que nos hemos quedado... No, de ducha no lo había escuchado. Mira. No. Una manera de decir... Sí, lávate los ojos. ¡Lávate! Sin seguridad de salvación, que nos atormenta decir, a estas alturas todavía habrá algo que tal, que no, es que tiene que ser liberado plenamente. Por lo tanto,
seguimos siendo esclavos del mal. Y que continuamente te tienen que estar liberando y tal. A mi altura, con 50 tacos, con tal, no, todavía tú tienes que pasar por la piedra. Y digo, y no quiero decir que yo soy perfecto, cuidado, porque no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero, ¿entendéis a dónde nos lleva? Nos atemoriza porque todavía, y tiene que ser liberado, y el mal está en ti, y puede... Ejemplo de exégesis. Lo que tiene que ver con el arrepentimiento identificatorio. Hay textos en Esdras, Nehemías y Daniel, pero ¿qué diferencia hay entre la exégesis y la exégesis de esos textos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que pretenden? Y por otra parte, algo que me he encontrado por ahí es cosas que se han hecho en el pasado y que están en la Escritura, si eso es, se puede decir, normativo para la Iglesia hoy. Por ejemplo, Josafat llevó al grupo de alabanza adelante y que eso fue lo que generó las emboscadas de los enemigos, se mataron unos a otros y por tanto la victoria fue del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo aplico una verdad de la Escritura que ocurrió en un momento concreto y determinado porque Dios había decidido que eso fuera así y había comunicado eso y eso y eso y eso y demás historias, y lo aplico como eso es normativo, una estrategia, un principio bíblico que yo puedo o debo utilizar para tener victoria. ¿Entendéis la diferencia? De eso es lo que estamos hablando. ¿Vale? Caminatas de oración. ¿Nos suena el término? No, caminatas de oración, ¿no? ¿No? Bueno, sí, pero me ahora, con quién de poseer la tierra, me imagino que por lo Pues menos. básicamente, es decir, oye, mira, vamos a predicar allá en Salas. Entonces, vamos a coger el grupo de intercesión Y vamos a caminar orando. y vamos a caminar orando para eso, liberar, echar fuera y hacer la presencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos suena? Marcando un territorio, ¿no? Correcto. Dice, las caminatas de oración tienen como fin tomar posesión de la tierra porque dicen, le dijo el Señor, todo lo que pisare la planta de tu pie y por tanto yo voy tomando posesión en el nombre del Señor de esta tierra y la declaro libre para la gloria del Señor y esto es tal porque tú tienes pueblo y yo declaro, yo proclamo que esto es tuyo y yo voy tomando con mis pies reconquistando al enemigo, tomando posesión para la gloria del Señor. Dentro de lo que es la guerra espiritual hay equipos profesionales. ¿Cómo se llamaban los del otro día que vimos? Los ejércitos de Dios eran. El ejército de Me Dios. está acordando ahora por todo esto, madre del amor, del amor. Entonces, dentro de esa guerra espiritual hay una estratificación militar donde, por ejemplo, hay una artillería ligera, que son los ministerios de la Vaya, me metieron artillería. Sí, yo soy. Claro. Yo diría que es pesada, no ligera, ¿eh? Sí, sí. Porque dice, No. Dios se mueve en medio de la lanza su pueblo. Y lo que nos interesa es que Dios se mueva. O sea que somos pesados. A mí de ligeros nada. Pero el nivel, luego, están los intercesores. Los intercesores también están ahí. Que van con esa unción profética tomando y recuperando el terreno del enemigo. ¿Vale? Bien. Entonces, simplemente, porque vamos a ir terminando, Sí. pero para que tengamos idea, tratando el hombre fuerte, hay un análisis, y aquí es algo que quiero... Alegórica de la palabra. Esto sí que es un principio de la exégesis o de la hermenéutica. ¿Qué es? 1. No se puede usar una interpretación alegórica. Alegoría y símbolo es lo mismo. Entonces, Para establecer una doctrina. correcto, pero son esas cosas. 1. Interpretación alegórica. Muchas veces sí, Dios en el Antiguo Testamento usó a los profetas y les hicieron, o sea, Dios hizo que los profetas hicieran cosas a nivel simbólico. ¿Vale? Como por ejemplo cuando le dice a Oseas,
cásate con una prostituta. Pasa otra cosa. ¿Por qué? Porque quiero que experimentes cómo me siento yo en relación a mi pueblo. Básicamente. Entonces, interpretar alegóricamente es decir, bueno, ese símbolo que Dios quería reflejar allí de alguna manera, yo lo traslado al contexto actual. Entonces, cuidado con interpretación alegórica. Otro, en base a una parábola, que es un cuento o narración. O sea, ver una parábola. La interpretación de una parábola normalmente es una verdad muy sencilla. Punto. Sin tener en cuenta muchos de los detalles. ¿De acuerdo? Y para tener en cuenta lo que quiere enseñar más que los A nivel hechos general. literarios. Más que los hechos literarios. Correcto. ¿No? Y utilizar tanto la interpretación simbólica alegórica y sobre una parábola para establecer doctrina o práctica como algo que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el atar el hombre fuerte realmente es una doctrina. No. Hay que atar el hombre fuerte para poder saquear su casa y por tanto el Evangelio puede penetrar en la sociedad. Básicamente es una doctrina. Puede sacar enseñanza, pero no usarlo como una doctrina. Pero se ha convertido en doctrina. Y por eso, en nuestras reuniones de oración, y atamos y desatamos y liberamos y declaramos y proclamamos. Y otro apartado, que solamente lo quiero mencionar, es una manera de decir alabanza. Los toros. Alabanza. Danza en la oración Es la adoración. ¿Y danza profética? ¿Entra eso o no? Lo que es el mundo de la danza. Es simplemente que se va a tocar en el tema, en lo que es el apartado de manifestaciones, dos temas que nos afectan muy directamente, como es la danza